de la Universidad Veracruzana. Nos complace mucho la asistencia de ustedes. Quiero agradecerles el que hayan dedicado un poco de su tiempo para asistir a esta conferencia introductoria al diplomado El sentido y el significado de la vida, logoterapia. Este diplomado, bueno, ha sido planeado con gran cuidado, se ha escogido detenidamente, con mucho cuidado también a los instructores. Pensamos que es un diplomado muy bueno. Nos hemos encontrado con la inquietud y la duda de que hay mucha gente que se interesa, pero no sabe bien qué es la logoterapia. Entonces nos preguntan, ¿no?, en qué consiste la logoterapia, cuál es su técnica de trabajo, de abordaje. Entonces, bueno, pues decidimos solicitarle a una de las expertas de la Casa de Estudios, Centro de Estudios Casa Víctor Frankl, que nos ayudara con una plática. Esta no va a ser una exposición didáctica ni académica, va a ser una conversación, una plática sobre lo que es la logoterapia, cuáles son sus fundamentos filosóficos, antropológicos y psicológicos, que son de los que abrevó Víctor Frankl, y cómo es que fue configurándose de este corpus de saberes para finalmente llegar a su propuesta, y cómo la terminó de madurar durante el tiempo que, bueno, ya sabemos por los lugares en donde estuvo, ¿no? La logoterapia pues es la tercera escuela vienesa de psicoterapia, y pues yo quiero agradecerle, quiero dar un saludo a las regiones que están con nosotros. Está con nosotros Poza Rica, Jalapa, está Orizaba, y en unos minutos más se incorporará Coatzacoalcos. Bienvenidos a todos también, amigos allá en las demás regiones, y aquí por supuesto en Veracruz. Les voy a presentar a nuestra instructora, a la maestra Rosa Adelaida del Valle Puente, a quien pueden ver aquí en las dos pantallas que tenemos. Adelaida, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar ahí. Bien, la maestra Adelaida tiene una licenciatura en filosofía por la UNAM, tiene también una licenciatura en psicología por la UNAM, tiene una especialidad en logoterapia. Voy a interrumpir un momento para pedirles a todas las regiones que recuerden que tienen que mantener apagados sus micrófonos para que no suceda esto de la interferencia. Bueno, les decía, una licenciatura en psicología, una especialidad en logoterapia, tiene una maestría en educación. Está diplomada por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AC, de la que es socia fundadora en alternativas psicológicas para la vida familiar y escolar, y en alternativas en psicometría y evaluación psicológica. También en intervención en crisis y, por supuesto, aparte en logoterapia. Ella es miembro de la Casa de Estudios Víctor Frankl. Así es. Bien. Y ya se incorporó Coatzacoalcos. Pues bienvenida también la región de Coatzacoalcos. Muy a tiempo, apenas estamos leyendo el currículum. Ella ha impartido diferentes, como docente tiene diferentes materias que en diferentes universidades, desde el Tecnológico hasta la Universidad Iberoamericana, y quisiera reducir un poco la
pues, la presentación. A ustedes la van a tener a ella como instructora en uno de los módulos de los 6, en el módulo de valores franklianos, y pues eh, eh, tiene una certificación como consultora y como supervisora de la Universidad de Cambridge. Así que pues muchísimas gracias, Adelaida, y pues será seguramente un placer escuchar de ti como experta, conocedora y terapeuta, todo este legado tan interesante, porque muy interesante, que nos dejó Víctor Frank y la logoterapia. Y ya una vez que ella termine, pues la idea de esto es que ustedes puedan expresar libremente sus dudas, sus inquietudes, las preguntas, todo lo que deseen, para que ella pueda irles contestando. Para eso nos vamos a ir turnando por región, ¿sí? Primero va a ser Veracruz, va a preguntar Veracruz, luego Jalapa, después Orizaba, en cuarto lugar Poza Rica y al finalizar Coatzacoalcos. Bien, pues muchísimas gracias. Yo soy Carolina, la coordinadora de Educación Continua, y quiero darle de manera personal las gracias a la maestra Astrid Olvera Pacheco, que es la coordinadora de este diplomado y con quien ya la mayoría de ustedes ha estado en contacto y con quien seguirá en contacto a lo largo del mismo. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, eso me cede a mí la palabra, ¿es correcto? Quiero darles las gracias a todas las regiones de Veracruz. Qué bonito estado y qué bonita oportunidad para Casa Víctor Frank y para mí de manera personal en estar en contacto con ustedes. Pertenezco a un maravilloso equipo de ponentes. Todos nosotros somos alumnos y hemos sido maestros y docentes del Centro de Estudios Casa Víctor Frank aquí en la Ciudad de México, el cual tiene la certificación y el reconocimiento del Instituto Víctor Frank en Viena y además el REBOE por la SEP. Así que ustedes van a recibir, así lo esperamos, la mayor calidad de información sobre la logoterapia. Van a tener también entre nuestras filas a nuestra querida directora, la maestra Cuca Valero, la maestra Patricia Vázquez, Sara María, Vero Salas y el maestro Hammurabi. Todos formamos un maravilloso equipo que todos somos logoterapeutas y todos nos hemos dejado tocar por lo que es la logoterapia. De manera personal, cuando yo empecé hace 18 años este camino de logoterapia, lo empecé siendo psicóloga de niños. Empecé siendo una psicóloga que ya tenía unos tantos años de experiencia y que no entré a la logoterapia en una crisis, no entré a la logoterapia desde un dolor personal, entré a la logoterapia en una búsqueda de darle sentido a la vida de los pacientes, que en algún momento ya la psicología no me ayudaba a darles una respuesta clara y precisa de aquello que les pasaba en la vida. Entonces, la logoterapia lo que hizo en mí, antes de hacérselo a mis pacientes, fue poder darme cuenta que transitaba una existencia plena de sentido. No nos permite ponerlo en la otra cosa, está prohibido por el sistema. Solo se puede... Ok, María Alba, te estamos escuchando todos. Buenas tardes. Listo, ¿ahí me escuchan de vuelta? Ok, nada más háganme así para que yo pueda registrar que están todos ahí. No se duerman, please. Ya sé que son las 6 de la tarde y puede ser como momento de una pestaña. Espero que no. Ok, lo que a mí me sucedió, les comentaba, es que cuando yo empecé el estudio de la logoterapia, como bien les menciona la maestra Carolina, es reconocida actualmente por la APA dentro de las áreas humanistas como la tercera escuela vienesa de psicoterapia. En Colombia hay una asociación que la reconoce como la psicoterapia centrada en el sentido, que la representa el doctor Efren Martínez. Entonces, al final, una breve descripción, que ya tendrán en el diplomado, en el primer módulo, la oportunidad de trabajar con la definición. La logoterapia es la terapia que busca
el sentido, a que ayuda a los pacientes a encontrar el sentido de su existencia, el sentido y significado de sus vidas. Eso fue lo que me transformó a mí en lo personal. Empecé a encontrar a través de las lecturas que lo que yo había transitado en mi existencia y lo que vivían mis pacientes tenía sentido y que había situaciones que dentro de la mirada psicológica no podían ser resueltas de una manera, pero tenían muchas posibilidades de ser momentos únicos y especialmente ricos en sentido y significado para la gente, sin que hubiese una explicación lógica para ello. Eso fue lo que me empezó haciendo a mí de manera personal, de tal manera que las siguientes crisis que he vivido a lo largo de mi vida en estos 18 años, he podido, en medio del dolor y el sufrimiento, aún con todo lo que pueda esto conllevar, mirar hacia un futuro que promete algo y que de manera intuitiva puedo descubrir qué es lo que me dota de significado y sentido en la vida. Eso ha sido de manera personal y obviamente profesional, porque he caminado en 23 años que tengo de ser terapeuta. Inicié con un enfoque humanista rogeriano, lo cual me facilitó mucho el contacto con la gente, con los niños, jóvenes y familias. Lo que hoy puedo hacer es saber que puedo estar en medio del dolor, el sufrimiento, saber que no se va a resolver en este momento, que no lo hay, no hay manera, y sí saber que la persona tiene recursos para estar ahí, la persona tiene recursos para salir de ahí, y la persona tiene la posibilidad de salir enriquecida. Con esos faros, esos ejes, yo he podido comprender la riqueza de un concepto de persona basado, como bien les dijo la maestra Carolina, en fundamentos no solo científicos o psicológicos de la época, sino también en un rico grupo cultural y filosófico en el que creció Viktor Frankl. Ese es como los impactos que fue haciendo la teoría y la experiencia en mi vida. Yo realmente no leí el libro El hombre en busca de sentido hasta estando en la especialidad. Entonces la vida de Frank a mí no me ha dejado de impactar. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez hay una oportunidad para poder leerlo y volver a entender que un teórico de esa magnitud tuvo que pasar por un experimento práctico para podernos regalar un legado fuertemente tejido entre la teoría y la práctica. No es algo que él no conociera en carne propia, no habla de algo que no exista y no se ciega ante lo que ya no es posibilidad. Entonces, ustedes van a encontrar a lo largo del diplomado una coherencia tanto teórica como práctica muy fuerte, muy rígida, muy rica y firme, no rígida, firme. Esa sería mi palabra. Cuando yo empecé también a estudiar, me hacía la pregunta de, ok, perfecto, me voy a ir a encerrar de aquí en adelante porque todos los que estamos aquí sentados sabemos que una formación no termina cuando se termina un diplomado, sino uno sigue leyendo. Entonces yo decía, ok, me voy a sentar a leer de aquí al resto de muchos años algo sobre logoterapia. ¿Qué beneficios va a tener para mí como profesional? Bueno, hoy en día sabemos que la gente que tiene sentido o que ha encontrado sentido en sus vidas puede tener menos depresiones, mucho menor ideación suicida, mayor creatividad, mejor sentido del humor, mayores posibilidades de transformación, lo que en psicología llamamos resiliencia, en logoterapia lo llamamos espiritualidad, es decir, un reconocimiento de los dones, de los recursos espirituales con los que yo cuento para resolver cualquier situación y para enriquecerme de las situaciones que no son dolorosas. Los beneficios también de estudiarla fue poder acompañar de una manera mucho más humana y de contacto, mucho más creíble, en un sentido de no hay separación, no hay esta rigidez entre el paciente y el logoterapeuta, sino un acompañamiento. Algo que me ha fortalecido y me sigue fortaleciendo en estos años, es que tengo cada vez mayores posibilidades y recursos, tanto personales como profesionales, para que el paciente descubra los propios. Y el paciente a su vez empieza a descubrirse y a descubrirme como persona. Entonces eso es muy interesante. Ha sido verdaderamente enriquecedor porque uno se siente como capaz de ayudar
de maneras muy variadas y enriquecidas. Me ha flexibilizado en mi pensamiento. Yo nunca leí filosofía, por lo menos en psicología casi de Descartes, y ya párenle de contar, alguno que otro existencialista ya al final, pero ahora he tenido una amplitud de lectura que me ha permitido también poderme empoderar de los nuevos conceptos del mundo, de niños y jóvenes con mayor capacidad de comprender dónde se originan y menos frustración. Y cuando me siento frustrada, algo que he podido hacer a partir de estudiar la logo, es convertir la frustración en una sensación de esto tiene un regalo para mí. Y si me permanezco enojada o con miedo, no voy a salir adelante. Entonces he podido ir trascendiendo, ir más allá de aquellas situaciones que me limitan como persona o como profesional. Obviamente es una ciencia nueva, nueva en el sentido de que realmente él llega a escribir El hombre en busca de sentido en 1946 y la semana que entra, nosotros aquí en la Ciudad de México, sábado y domingo, tenemos el primer foro latinoamericano de logoterapia y análisis existencial. Por lo tanto, eso les puede dar a ustedes un campo de trabajo muy rico. México nos necesita, Latinoamérica nos necesita y nos necesita en las áreas donde ustedes están. Entonces, estudiar esto puede traer beneficios muy enriquecedores en su carrera y muy nuevos. Somos pocos logoterapeutas todavía en el país registrados y estamos intentando llevar a esto a más lugares para que seamos muchos más los que ayudemos desde lugares más integrales y de trabajos y propuestas muy novedosas, como mirando propuestas viejas que estaban ahí olvidadas, trayéndolas al siglo XXI y pudiendo aportar respuestas a problemas sumamente complejos y como todos nosotros vivimos en momentos muy desesperanzadores. Sin embargo, algo que aporta esta logoterapia es una esperanza viva, una esperanza en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que podemos como personas trascender las situaciones difíciles moviendo la forma de pensar y de vivir que tenemos hacia una vida plena de sentido. El crecimiento de esta carrera es nacional y es internacional. Yo espero que a través de los módulos nosotros los podamos ofrecer nuevas formas de crecimiento profesional a cada uno de ustedes para que donde estén puedan ser punta de lanza en lo que se dedican. Pedagogos, psicólogos, hemos trabajado con doctores, con psiquiatras, con profesionales de la educación que no tienen exactamente la carrera de pedagogía, pero que son, por ejemplo, licenciados en educación primaria, neurólogos. Es una gran ventaja tener hoy en día esta gran oportunidad de que además a nivel tecnológico podamos hacer esto sin necesidad de estar en el aula o haciendo estos traslados para todos complicados, y eso también nos permite compartir materiales muy rápidamente, así como información internacional. Eso es como en breve lo que yo les quería platicar sobre lo que hoy en día el legado de Víctor Frank es. Y obviamente, pues ya que acabe el foro, tendremos también la oportunidad de que visiten lo que se obtuvo de un foro de ese tipo y lo que se piensa obtener según se van obteniendo foros y cursos y congresos en el mundo. Digamos que esto es a breve lo que yo les quería compartir de manera personal y profesional, y como yo les decía a la maestra Carolina, mi interés es que ustedes me hagan las preguntas que se les antoje. Yo daré las respuestas más cercanas y ya les indicaré si va a ser visto en el diplomado y de qué manera, para que ustedes puedan ir como enriqueciendo y convenciéndose de que es una buena inversión, tanto personal, que yo creo que eso es lo más importante de mirar, que los va a hacer crecer como personas, porque eso es una garantía. Eso lo he vivido con mis compañeros de trabajo estos 18 años, es una garantía. Así como un recurso profesional, que bueno, hoy sentada con ustedes, pues les comparto que de ello vivo, ¿no? De las clases, los talleres en Casa Frank, así como llevarla a lugares de bajos recursos, que esa es otra de las misiones que siempre he tenido en la vida, y pues con mis pacientes todos los días, ¿no? Entonces, beneficios tienen muchos, pero también sé que las dudas pueden ser como importantes antes de iniciar un trayecto educativo. Así que, por favor, si gustan en el orden, con todo gusto contesto sus preguntas. Y
obtendremos mejores respuestas. Vamos a comenzar con Veracruz. ¿Ok? Buenas noches, mi nombre es Isabel. Buenas noches. La pregunta es la siguiente. Entiendo que es un diplomado teórico, pero dentro de todo lo teórico, ¿qué de práctico nos ofrecerían? Mira, hay actividades semanales. Ustedes tienen que resolver de forma y también habrá preguntas de reflexión que ustedes tendrán que desarrollar para enviárnoslas y que nosotros podamos leerlas y ponerlas de vuelta. Habrá películas, algunos módulos están hechos. En el mío, por ejemplo, que es Valores, ustedes me tendrán que responder algunas preguntas personales. Obviamente los demás alumnos no tienen acceso a esa información, pero para que ustedes puedan ir reconociendo cada una de las áreas de la logoterapia en su práctica diaria, en su vida cotidiana, y que también la puedan reconocer en la vida de sus pacientes. En algunos módulos también hay películas que se recomiendan, que tienen vínculos y temas específicos con el sentido. Y obviamente si ustedes conocen alguna otra película que quieran comentar, pues también estamos abiertos a seguir. Siempre aparecen películas y documentales, yo no sé de dónde, pero los que son jóvenes surfean en internet, entonces nos hacen llegar recursos de otros lugares del mundo para poder compartir cómo se vivencia hoy el sentido de la vida en diferentes lugares del mundo. Esas son como varias de las actividades prácticas. Obviamente sí es teórico, pero la práctica viene hecha en cada una de las sesiones. Eso fue Jalapa, ¿es correcto? Fue aquí en Veracruz, maestra. Perdón, Veracruz. Allí en Veracruz hay alguien más con... Sí, yo creo que como que habría como que explicarles también un poquito, abundar un poquito más sobre lo que es la propuesta de Víctor Frank, es decir, en qué consiste esto de las triadas, en qué consisten los valores, la parte espiritual de su trabajo, ¿cuál es? Ok, en el módulo 1 van a ver la vida de Frank y los conceptos principales, ¿ok? El concepto de persona de Víctor Frank es un concepto basado en una triunidad, que quiere decir que el hombre es soma, cuerpo, es psique, toda esta parte que los psicólogos tenemos, ¿verdad? Que hemos estudiado muchísimo, y hay una parte espiritual que es la que integra a toda la persona y es en donde existen las posibilidades de que encuentre sentido. Es decir, no niega la parte física, no niega la parte psíquica y nos apertura una mirada a la parte espiritual que compone la integración del hombre, es decir, todas esas situaciones. Y todos los aquí sentados conmigo somos seres espirituales porque todos nosotros en algún momento de mucho dolor hemos podido resolverlo, no desde el cuerpo y no desde la psique, sino desde nuestra intuición de cómo hacer lo correcto para salir lo mejor posible de una situación. Ese es en breve. Obviamente en cada módulo les van a ir explicando cómo llegó a este concepto, cómo lo desarrolla, qué significa sentido de vida, voluntad de sentido, libertad, responsabilidad, cómo todos estos conceptos se conjugan y se orientan hacia que la persona pueda descubrir el sentido y significado de su vida. Ok, los de la... Una pregunta. Sí. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Carlos Calderón, de Veracruz. Buenas tardes. En su experiencia práctica, clínica, ahora que menciona esta parte de la tríada de la persona, ¿no? El cuerpo, la psique, el espíritu, seguramente se habrá topado con alguien que diga, pues yo me voy a lo material, somos cuerpo y se acabó, y dejo el espíritu de lado. Probablemente o seguramente le ha tocado algo así. ¿Cómo ha sido su experiencia con estas personas y al final han terminado reconociendo
esta triada, esa parte espiritual que tenemos también? Realmente yo creo que me he ayudado en mi práctica a conocer que no todos concepto como este. Hay gente que no conoce, no lee a Víctor Frank, y para mí no está su parte espiritual cerrada. ¿Ok? Simplemente es alguien que tiene miradas más restringidas sobre la existencia y que sí, para él el psiquiatra o las pastillas o hacer ejercicio es lo único que le aporta sentido en la vida. Entonces, lo que a mí me toca trabajar como logoterapeuta es algo que conocemos como logoterapia inespecífica. ¿Qué quiere decir? Posiblemente esta persona solo venga por algún trastorno y no para la búsqueda del sentido en su existencia. Sin embargo, en algún momento yo puedo interpelar o hacer el llamado de manera amable a ver si le interesa encontrar algún otro sentido más en su vida, y hay veces que ha habido respuesta y hay veces que no. Hay veces que solo me quiero quitar la ansiedad, solo quiero dormir mejor todas las noches y para mí eso es suficiente. Bueno, pues para eso también estamos los logoterapeutas que trabajamos con gente que no, pues realmente no quiere reconocer esa parte, más no necesariamente hay que forzarla a que la asimile, ¿no? Y hay otra que sí, hay otra que accesa muy fácilmente a estos recursos y es la que te pide que por favor hables de Víctor Frank, van y buscan a Víctor Frank, leen de Víctor Frank y entonces la terapia se vuelve una cosa más enriquecida con conceptos que aprende afuera. ¿Ok? Entonces sí ha habido en mi práctica de todos. Hay niños, por ejemplo, que han leído la vida de Víctor Frank, hay jóvenes que les interesa y hay otros que me dicen que mi parte espiritual por favor la guarde porque verdaderamente no creen en ella, entonces es perfecto. Lo que a mí me toca como logoterapeuta es ayudarles a descubrir lo que en este momento requieren en su vida para sentirse mejores personas. Y eso es la parte espiritual, solamente que no uso esas palabras para no ofender cuestiones personales. ¿No? Quedó la mejor expuesto. Sí, dice la persona que se resuelve su duda. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Irma de Veracruz. Leyendo el panfleto que nos dieron, ¿a qué se refiere con recursos noológicos? Son los recursos Ahora bien, los recursos espirituales de una persona los van a poder trabajar. Si ahorita yo les cuento todo, ya no les voy a dejar nada. Se trata de, como digo yo, probete. Ahora bien, en cada módulo ustedes van a tener diferentes conceptos para que al final del mismo puedan tener una idea muchísimo más amplia de cómo se conforman los conceptos en logoterapia. Los recursos noológicos son los recursos espirituales de una persona que a su vez conllevan o tienen recursos personales, es decir, físicos o psicológicos, y recursos noológicos. O sea, tenemos todos esos recursos. Los espirituales los reconocemos, por ejemplo, las personas que en psicología le llamamos resiliencia, en logoterapia le vamos a llamar capacidad de oposición del espíritu. Todas esas personas que se enfrentan a adversidades y las resuelven. ¿Ok? A eso le vamos a llamar capacidad de oposición del espíritu y esa gente en psicología la reconocemos como resiliente. Esos son recursos noológicos. La gente creativa, en psicología lo tenemos ubicado, también en logoterapia es un recurso espiritual, es un recurso noológico. Noológico viene de la palabra nous, que significa espíritu. ¿Okay? Entonces, esos son los recursos noológicos. Ahora bien, yo les hablé de trascendencia y autotrascendencia y me preguntan aquí autodeterminación. La palabra determinación no es algo que usemos en el lenguaje frankliano porque para él estamos condicionados más no determinados. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los aquí presentes podemos pasar por situaciones muy estables, ser muy predecibles, pero también podemos pasar por situaciones muy complicadas y tener la posibilidad de resolverlas desde otro lugar, reconociendo nuestras condicionantes, que quiere decir nuestra historia, las situaciones difíciles que hemos vivido, cómo aprendimos a resolver una u otra cosa, nuestras formas de ser que nos pueden ayudar o estorbar,
nuestras virtudes y defectos. Todo eso lo que va a hacer es saber que son condicionantes y no determinantes. Son formas de existir. Yo nada más asienten con la cabeza, por favor, y con eso yo tengo ya más claro. Otra pregunta. Adelante. Ahí estamos en Veracruz, ¿correcto? Sí. Maestra Maribel, me llamo Maribel de Veracruz. Le quería yo 2 dudas que tengo. Estoy apenas iniciando en esto de logoterapia. Me ha fascinado lo poquito que ahorita he estado inmiscuyéndome, pero el diplomado en sí, ¿en qué me ayuda como para ejercer en un futuro como logoterapista, ¿no? O en logoterapeuta, perdón. Y la otra pregunta es que usted comentó que iba a haber la primera conferencia de logoterapia en México. Eso entendí, no oí en qué fecha. 9 y 10 ¿Qué fecha se va a dar? tenemos el foro acá en la Ciudad de México. El diplomado, bueno, una de las propuestas de Casa Frank es poder generar una especialidad semipresencial. Entonces el diplomado les va a dar a ustedes una idea de si tienen este perfil logoterapéutico a nivel profesional, por eso es una inversión. A nivel personal les va a funcionar y a nivel profesional les va a dar una idea clara de si ustedes tienen este perfil y si quieren desarrollar este perfil. Si es así, obviamente es como una semilla y entonces lo que ustedes vieron en el diplomado, si estudian la especialidad, pues les va a dar como muchas más herramientas más profundas, más específicas para trabajar con pacientes de manera ya clínica. El diplomado es una herramienta personal con visión a una formación profesional. Y sí, cuando empiezas, como tú, Maribel, todos andamos atrás de Frank todo el tiempo y de repente ya no sabe uno qué más leer y, ¿no? Y eso no se quita, porque siguen apareciendo textos nuevos de Frank y eso es también parte de lo que les ofrecemos en el diplomado, es exponerles cómo está la situación actual de la logo para que también ustedes vean si realmente les interesaría trabajar en este campo, porque a veces uno toma un diplomado y dice, no, muchas gracias, no, solo lo personal, no lo profesional. Entonces esto es una forma de que ustedes descubran y esto es un llamado para su trabajo profesional. Esas son las mías. ¿Alguna pregunta más aquí? Una pregunta más. ¿En qué fecha va a ser el encuentro latinoamericano? 9 y 10 de noviembre. De noviembre, 9 y 10 de noviembre. Si alguien ¿Por qué? Venir, por favor, como que sepan, hagamos un precio especial. Estoy hablando antes que la directora se entere. Pero comuníquense a Casa Víctor Frank, comenten que están en este diplomado para que les podamos hacer un descuento si es que piensan asistir a la Ciudad de México sábado y domingo. Va a estar muy interesante. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo estoy inmiscuida, ya estoy muy emocionada de ver un montón de gente de Latinoamérica para compartir. Por ejemplo, habemos varios que trabajamos con familias, niños y jóvenes, y pues estamos muy emocionados de poder crear proyectos de intercambio para los siguientes logoterapeutas infantiles, que somos muy poquitos, pues puedan tener un campo mucho más amplio de trabajo, ¿no? Eso hablando de mi área, por ejemplo, de otras áreas de trabajo, de investigación, de filosofía. También hemos trabajado con filósofos mucho tiempo, entonces creo que hay mucho campo de trabajo. Buenas noches, Alfonso Braña, instructor de Mindfulness. Yo quería preguntar, ¿esto de cuándo data y qué sustento científico tiene? La creación, el psicoanálisis y existencialismo se publican en 1946. Víctor Frank tiene 10 años o 12 años escribiendo sobre el libro de psicoanálisis y existencialismo. Es el texto que le quitan cuando entra a los campos de concentración. Él es un psiquiatra, médico, filósofo, 18 doctor honoris causa. Sus fundamentos científicos son Freud, Adler, Jung. Tenemos a Biesbacher, a Karl Jaspers,
en fundamentos filosóficos, obviamente está Martin Heidegger, Max Scheler, Nikolai Hartmann. Y bueno, esos son los que puedo mencionar ahorita que me acuerdo, por supuesto, pero según uno va leyendo, pues actualmente hay una conexión de muchos que hablan sobre sentido de vida en muchas áreas de aplicación humana. Tenemos niños, jóvenes, familias, parejas, adicciones, tenemos todos estos trastornos disociativos. Bueno, pues eso es lo en breve lo que puedo mencionar, pero eso es de la fecha que data y los sustentos científicos, filosóficos que tiene. Hay una pregunta en Poza Rica. Le voy a dar la palabra a la persona. Gracias. Buenas tardes, soy Abril de Poza Rica. Pues es más o menos ligado con lo que acaban de preguntar. Es que por más que veo o leo las promociones que han hecho al respecto del diplomado, me sigue pareciendo así como que agárrense de las manos y hermanos, vamos a estar bien. O sea, sí entiendo porque, por ejemplo, en el mindfulness se maneja mucho la parte espiritual, pero como ciencia, como algo real, y esto no sé, dije, ¿cómo van a dar esto aquí en la universidad? Porque me suena más como pseudociencia, o sea, no le veo la parte de ciencia, o sea, hay una parte que me parece interesante, pero a la vez, cuando he preguntado, puntualmente es, no, pues es que tu espíritu, o sea, no sé, me suena así como congruente. Ok. Abril, igual que todos. Levante la mano el que haya sufrido algo que en su momento haya pensado que no vaya a superar. En todas las aulas. Levante la mano aquel que haya pensado que no lo iba a superar. Y levante la mano aquel que lo superó. Ok. Eso es un recurso espiritual, Abril. No es un recurso psicológico únicamente, porque no lo supera una parte de ti, lo superas como persona. Lo trasciendes como persona. Otra parte espiritual concreta en tu vida es cuando ante una situación de dolor o sufrimiento, de repente hay alguien que sufre más que tú y eres capaz de mandar tu dolor a otro lugar para atender al otro. Las que son mamás hacen esto todo el tiempo, porque se sienten cansadas, mal y desfallecidas, y apenas el bebé llora o el niño te dice, me duele, te paras y lo haces. Eso es espíritu, porque eres capaz de dejarte a ti mismo para ir por otro que te necesita más. Lo que hacemos todo el tiempo los maestros. ¿Cuántas veces como maestros se desesperan con un niño y sin embargo se vuelven a sentar a leer para intentar entender a este niño? Eso no es un recurso psicológico, es toda la persona al servicio de otra y eso es espíritu. No es una cosa que se emane, como dices tú, y que, sí nos acabamos agarrando las manos y diciendo gracias a la vida por tanto, pero también hay momentos en donde decimos, ¿en qué momento estoy sufriendo de esta manera? Y lo que tendemos a preguntarnos en logoterapia, lo que aprendemos a hacer, es que en los momentos difíciles la pregunta correcta es ¿para qué estoy viviendo esto? Entonces, el espíritu es algo concreto y definido que se puede medir y observar a través de las situaciones cotidianas. Lo que no queremos hacer los logoterapeutas es llevarlo a una rigidez en donde midamos y cuantifiquemos de manera estricta y de repente, ¿qué creen? Que la siguiente generación pues no va a obedecer a esa psicometría. Entonces no queremos caer en esa rigidez porque sería hacer lo mismo que ha hecho la psicología. Y el espíritu siempre va a haber alguien que haga algo diferente y muestre al mundo que eso existe. Que los humanos hacemos cosas de verdad extraordinarias en momentos donde nadie apostaba que podía salir adelante una persona. Y todos son testigos de eso en sus familias. Alguien de cáncer que todo el mundo dijo, no, bueno, le van a dar y se va a morir y va a llorar. Y ese ejemplo murió, sí, pero siendo un ejemplo de dignidad, de tranquilidad, de sabiduría, de cómo manejar emocionalmente un cáncer, y nunca tomó terapia, nunca fue. Entonces, eso de forma concreta es lo que Frank pudo observar durante muchísimos años en mucha gente, y es lo que hoy observamos nosotros en muchísima gente. Yo tengo gente que ha resuelto, y ustedes lo saben, están ahí sentados, muchas cosas de sus vidas,
sin saber cómo lo hicieron. Lo que buscamos en logoterapia es que descubras cómo lo hiciste para que la siguiente vez, porque te va a volver a pasar, vas a volver a sufrir. Eso es una garantía, no sé cómo decirles, a ver, igual ya no se inscriben con lo que acabo de decir, pero es una garantía que van a volver a sufrir una crisis. Bueno, la garantía que yo te ofrezco como logoterapeuta es que tú tengas una clara visión del mundo, de tu realidad, de tus recursos, y que los puedas poner en práctica en un momento crítico. Y también los puedas disfrutar en el momento disfrutable. Por eso sí hay un agarrarse de las manos, sin cancioncita, pero también hay una parte de te puedo acompañar y entender y comprender en un momento de gran sufrimiento y de gran oscuridad, y solamente recordarte que también va a pasar, como pasa en los buenos momentos. Sí, es que aún así me sigue pareciendo como, así como mágico. O sea, lo que tú me dices se parece mucho a, por ejemplo, lo que te enseñan en tanatología, ¿no? Que te dan herramientas para poder aprender cómo enfrentaste lo que ya viviste o enfrentar lo que puede que vivas, y la tanatología, o sea, vaya, se trata de la muerte, de los duelos, pero sin como plagarlo de ese misticismo. Es como que lo que me causa así como los gatitos, desconfianza, o sea, el que de repente se maneje como mucho mágico. Y insisto, o sea, yo siento que la tanatología maneja lo mismo sin el misticismo. Y la diferencia con la tanatología es que ahí solo es muerte, y aquí son situaciones de dolor y sufrimiento que no necesariamente te llevan a la muerte. La otra parte es que no estamos hablando de misticismo, pero puede haber gente entre nuestros pacientes que realmente sientan fe y tengan como esta creencia mágica. Al contrario, yo creo que la logoterapia es una terapia que duele, porque te das cuenta que va a haber situaciones que no vas a poder cambiar, y que la situación mágica o la sensación de que vas a trascender va a depender de tu habilidad de mirar hacia el futuro y de encontrar un sentido o significado a la situación que vives. La mayoría de los tanatólogos han tenido contacto con la logoterapia porque por ahí se empezó a enseñar en nuestro país. Actualmente ninguna universidad más que la UNAM tiene tesis de logoterapia, y hay gente que no ha podido estudiar la logoterapia porque no había centros en nuestro país que los pudieran impartir. Entonces estas son las primeras oportunidades, digamos, a nivel nacional, para que tengan como claro que no es mindfulness, que no es humanismo, que no es mágico, que duele bastante, y que tus recursos pues muchas veces van a estar bastante cansados como para poder ser puestos en práctica, pero que vas a poder tener una idea clara de cómo encontrar sentido. No solo cómo resolverlo, sino cómo esto te dota de sentido. Es ¿para qué quiero vivir esto? ¿Para qué lo voy a vivir? ¿Para qué voy a aprender lo que aprendo? ¿A quién le puedo servir como persona? ¿A quién le puedo dar un ejemplo distinto? Eso también damos en el diplomado, ¿no? Y espero que, así como los gatos también se calman y ya no hacen, puedas continuar leyendo a Viktor Frankl como un poco más. En el libro El hombre en busca de sentido viene un apartado de conceptos básicos. Entonces creo que eso también les puede como ayudar, ¿no? La lectura es obligada, la del hombre en busca de sentido, en el sentido de, no de que las vayamos a evaluar en ese tema, sino que es obligada para conocer cómo fue lo que vivió él y el relato humano de Frankl. Y ahí viene una parte de conceptos básicos como para que tengan una idea de lo que vamos a abordar a través de los 6 módulos que les ofertamos. Jalapa tiene una pregunta. Adelante, Jalapa. Alma, adelante, por favor. Por favor. Orizaba, por favor, con las 2 participaciones que tienen, y ahorita regresamos a Jalapa. Doctora, buenas tardes, noches. Mi nombre es José Miguel Ortiz.
Y bueno, el motivo muy personal de estar o de participar en este diplomado, de hecho, se me hace muy interesante. Yo, pues de antemano no tengo en mi profesión, no soy psicólogo, no soy médico. Sin embargo, el haber tomado un diplomado anteriormente de tanatología, me llamó mucho la atención, sobre todo por el enfoque y lo poco que pude leer en cuanto pues al concepto y el objetivo de logoterapia. Ahorita que acaban de comentar por ahí algún compañera, que como relación en cuanto a tanatología con logoterapia, me llamó la atención porque a mí en lo personal creo que es, no puedo decir que sea un complemento, pero creo que van tomados de la mano. Tanatología, pues no, bueno, en su aspecto más grave, pues desde luego que es la muerte. Pero el duelo está generalizado en nuestras vidas. Por lo que usted acaba de comentar, en realidad a través del dolor, cómo enfrentar y cómo determinar nuestro sentido de vida, porque quizás en algunos momentos de nuestra vida nos hacemos esa pregunta. Muy interesante lo que poco que pude leer sobre la vida o hacia dónde lo desarrolló el doctor Víctor Frank. Y aquí la cuestión, y mi pregunta, aunque ya lo comentaron como tal y dio alguna respuesta en cuanto a las tres, podríamos considerar como las tres personalidades en cuanto a lo que está tratando enfocado la logoterapia, perdón, ¿no? Hablando de mente, hablando de un cuerpo material y el espiritual. Muy interesante. Sin embargo, aquí va en función, y mi pregunta, bueno, más bien no pregunta, realmente es más bien es pregunta, doctora. La relación entre estas tres personalidades en el ser humano ante situaciones adversas para poder encontrar el sentido de la vida, ¿por qué estoy aquí? De esas tres personalidades, ¿cuál es la que más de mayor peso para poder encontrar ese sentido de vida? Yo creo que es el espiritual, pero creo que van tomadas de las manos, en este caso, las otras dos personalidades, ¿no? La psíquica o mental y la corporal, ¿no? No son tres personalidades. Es importante para mí que quede claro. Son el concepto tridimensional del hombre. No es que haya una personalidad material y una personalidad psíquica y una espiritual. Somos diferentes modos de ser en el mundo, pero son nuestras tres unidades que no se separan de nosotros, que nos hacen persona. Entonces, efectivamente, como usted menciona, en la dimensión espiritual, son tres dimensiones, esa es la palabra correcta. En la dimensión espiritual está el recurso más potente para poder descubrir qué es lo que le da sentido y significado a su existencia. Sin embargo, las otras dos jamás se separan. Hasta ahorita ninguno de ustedes dejó el cuerpo en casa y están en espíritu. Bueno, posiblemente estén en cuerpo y en espíritu estén haciendo la lista del súper, pero no están, o sea, no están separados. Podrían estar pensando en otras cosas, pero continúan con nosotros. Esa es la tridimensionalidad del hombre o la unidad múltiple que van a ver en uno de los módulos. Y vamos con ellas a todos lados. Lo que le pasa a una nos afecta como personas en todas las áreas. Cuando alguien se enferma nos afecta en lo físico, en lo psíquico y en lo espiritual. No tenemos la misma fortaleza para movilizarnos como personas. Cuando tenemos un problema emocional no tenemos la misma fuerza para movilizarnos. Es el espíritu que puede oponerse a la enfermedad y a los problemas para encontrar sentido. Así que sí radica en la parte espiritual, la mayoría. Pero hay veces que
Hay gente que tiene recursos físicos mucho mejores que otra o recursos psicológicos mucho mejores que otra y encuentra sentido de otras formas y luego simplemente le complementamos que hay una parte espiritual que posiblemente es la que más ha utilizado sin saber. ¿No? Muchísimas gracias, Muchísimas doctora. gracias, doctora. La siguiente participación de Orizaba, por favor. Buenas tardes. Aquí Wendy Baltasar Gaitán, un saludo para todos. Mi duda es respecto a las sesiones. Está marcado que obviamente como estamos lejos van a ser de forma virtual. ¿Estas se llevarán a cabo en un lugar o por medio de la plataforma podemos accesar desde nuestro hogar, oficina, alguna otra parte? Esa es mi duda. Según tengo entendido, ustedes pueden accesar desde plataforma, pero cualquier gente de educación continua puede corregirme si es necesario. Sí, bien. Nosotros este diplomado lo pueden tomar directamente en nuestras aulas de videoconferencias en las que se encuentran ahorita todos ustedes, o pueden tomarlo en línea a través del sistema Zoom, VZoom. Entonces, tienen las dos. Si quieren socializar y estar con el grupo, acuden al aula, ¿no? Y si quieren verlo desde su camita, con sus galletitas, y con su gatito ahí a un lado, ronroneando, pues lo pueden ver también en línea. La idea es que esté lo más cómodo posible para que la distancia sea menos, digamos, ¿no? Ah, perfecto. Muchas gracias. Que tengan linda tarde. Igualmente, gracias. Por favor, Jalapa. ¿Ya nos escuchan? Hola. Sí, Alma. Hola. Sí. Ah, ya, ok, sí. Sí, buenas tardes. Yo tomaba la palabra porque me gustaría hacer algunas lecturas previas al inicio del diplomado, por la situación de que pues yo no soy psicóloga, entonces a lo mejor hay algunos que están en mi misma situación. Si pudiera recomendarnos alguna lectura o enviarnos a lo mejor a través de la red algo que pudiera servirnos como una introducción o como un ABC o algo así. Y por otra parte, usted ha mencionado, bueno, dada mi ignorancia, partiendo de ahí, usted ha mencionado el sentido de la vida y para qué. Mi pregunta es, ¿qué significado tiene el sentido de la vida? ¿Será como en el libro de Víctor Frank, que es lo único que he leído, encontrar un objetivo para mantenerse vivo? Así es. ¿Eso es? Así es. Gracias. Ahora bien, disminuyan la angustia de que sean psicólogos. Se los prometo que el diplomado, o sea, nuestro interés es que ustedes primero descubran de manera personal esto. Las lecturas son fáciles, digeribles y obviamente si necesitan alguna otra cosa, con toda confianza subiremos en plataforma alguna otra lectura que cada grupo necesite. Para eso también somos especialistas, para poder accesar a materiales que les hagan saber que Víctor Frank, esto es una anécdota que les voy a contar, Víctor Frank no le daba sus libros a leer a la gente que estaba alrededor de él, a los académicos. Víctor Frank le daba los libros a la gente que no sabía nada de logoterapia. Porque él decía que cuando sus textos eran totalmente entendibles para cualquier persona, en ese momento él estaba haciendo un buen trabajo de logoterapia. Eso es lo que estamos intentando con los diplomados. La logoterapia se intuye, se siente, se vive. Los conceptos teóricos se los podemos pasar en 200,000 libros, por decirlo de una forma breve. Pero lo que ustedes están sintiendo y entendiendo sobre lo que va a ser el sentido de sus vidas, eso es lo que vamos a trabajar en el diplomado. Así que lecturas va a haber por sesión. De entrada ya les dije que el hombre en busca de sentido, ¿verdad? Entonces, creo que pues el que no lo haya leído ya sabe. No quiero, me están grabando, entonces no quiero hacer mal marketing, ¿no? Al respecto, pero los jóvenes surfean y encuentran todo pdfeado, ¿no? Como dicen ahora, nuevo verbo, lo googleas, lo pdfeas, entonces bueno, todos esos verbos de nuestro bellísimo español, por ahí pueden encontrar el hombre en busca de sentido y con esa lectura es suficiente. Cada uno de ustedes es experto en su existencia.
Nuestro trabajo es que simplemente puedan mirar los objetivos que ya les dan sentido a su vida, las situaciones que les dan y descubrir nuevas si es que no las habían descubierto. Entonces, aquellos que no son psicólogos ni pedagogos no se sientan intimidados, al contrario, siéntanse virtuosos de que van a poder accesar a eso de manera natural, como todos. Ya las partes teóricas después, de verdad, hacemos que les duela un poco la cabeza, pero ahí no pasa de media hora a 2 horas, ¿no? Y si aún así tienen interés en leer otras cosas, cada docente estaremos en esa inquietud constante de saber qué materiales les proporcionamos para que sea mucho más sencillo el tránsito y mucho más enriquecedor su tránsito por este diplomado. Coatzacoalcos, por favor, adelante. Buenas noches, maestra. Soy Elizabeth Lorenzo. Así soy Elizabeth Lorenzo y bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son aquellos dones espirituales que usted mencionaba? Y bueno, otra pregunta también importante para mí, si ¿qué considera a Dios como una parte importante dentro de este proceso de aprendizaje? No escuché muy bien. ¿Habrá forma de que se acerque a la computadora o algo? A ver, ella pregunta que cuáles son los males espirituales a los que... Los dones. ¿Cuáles son los dones espirituales que mencionaba en la introducción y cómo participa Dios en las lecturas o en el proceso de aprendizaje? ¿Y cómo participa en el proceso de aprendizaje, las lecturas? La existencia de Dios como participante. Ok. En logoterapia no hay una participación, aunque Frank es judío, hay un respeto a la manifestación de Dios en la vida de las personas. Hay personas no creyentes que toman logoterapia. Entonces, no hay un reconocimiento de la religiosidad de los pacientes, más no hay un escrito directo de Dios en Frank. Hay un libro que se llama La presencia ignorada de Dios, que es su tesis doctoral, pero tiene más que ver con este reconocimiento de que todos tenemos, o que pareciera que muchas veces se ha ignorado esta parte espiritual, religiosa, pero no es un Dios definido por una religión específica. Yo he tenido pacientes islámicos, musulmanes, ¿no? He tenido pacientes santeros. En nuestro país tenemos creencias así, ustedes lo saben, y yo siempre he respetado que ellos tienen estas expresiones espirituales. Es como estas expresiones espirituales son un recurso para encontrar sentido en su vida o como son un obstáculo para encontrar sentido. Entonces, la presencia como tal de un Dios definido no está la presencia de una religiosidad que sí te compartimos como humanidad o un respeto a aquel que no es creyente, que también los tenemos. Hay gente que no cree en nada y bueno, pues muy respetable, pero tiene contactos espirituales muy interesantes, ¿no? Cree en un universo, cree en las energías, cree en las vibras. Al final este recurso es posible potenciarlo para que encuentre un sentido en su vida o es un obstáculo para encontrar formas diferentes de sentido. ¿Okay? Ahora bien, en cuanto a los recursos no lógicos los irán viendo más definidamente durante el diplomado, pero uno de ellos pues es mencioné la creatividad, hay muchísimos, pero mencioné entre uno de ellos la creatividad. Sí, la otra pregunta era sobre los dones espirituales. Sí, se llaman recursos no lógicos, y bueno, hay varios. Yo les mencioné que la creatividad, les mencioné, por ejemplo, esta parte de ser flexible, ¿no? Miren, no quiero profundizar mucho ahí porque va a ser un tema específico en uno de los módulos, entonces
estoy, siento que champando el trabajo de los compañeros, pero oponerse a ciertas situaciones difíciles, sacar fuerza de donde no la hay, son recursos no lógicos. ¿Okay? Lo que van a descubrir a través del diplomado son esos recursos y cómo capacitarlos, habilitarlos y reconocerlos. Eso es algo que sí van a aprender durante el diplomado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tienen ustedes? ¿Cuáles están dormidos? Porque algunos ni idea tenemos de que están. ¿Cuáles ya están facultados? ¿Cuáles sí usamos frecuentemente? ¿Y cuáles hay que facultar? Por ejemplo, el sentido del humor es uno y no toda la gente accesa al sentido del humor de manera como natural. Entonces, nos van a ir facultando de acuerdo al tránsito que vamos teniendo durante el diplomado. Okay, gracias por preguntar y perdón, no se escucha muy bien desde mi compu. Gracias. El ser humano, donde la logoterapia aborda la parte emocional, la parte de los sentimientos, porque dentro del ser humano multidimensional, para mí es muy importante el trabajo sobre la parte emocional, la parte de emociones, sentimientos. ¿Los incluyen en la parte psíquica o dónde los incluyen ustedes o cómo los abordan? Gracias por su respuesta. Siempre abordamos emociones y sentimientos, yo creo que también son una expresión espiritual, no creo que solo pertenezcan al área psicofísica, sino pertenecen a la persona. Yo no me gusta ubicarlos en un lugar porque entonces voy a garabatear teorías que tienen muchos años. Sabemos hoy en día que la emoción tiene un sustrato neurológico, sabemos que tiene un sustrato psicológico, porque en las familias se construye un concepto cultural de ciertas emociones, pero también hay una parte espiritual en las emociones, entonces nosotros trabajamos con emociones todo el tiempo. Habrá gente que tiene situaciones de duelo, de dolor, de sufrimiento, de crisis, que nos van a ser complicadas en este momento de resolver, pues habrá que respetar las emociones que se den y será una logoterapia inespecífica porque no estamos buscando el sentido de su existencia en este momento, sino un reconocimiento y una expresión de sus emociones para que pueda encontrarle sentido y dirección. Nos trabajamos con ellas todo el tiempo. Lo que usamos es un método más fenomenológico. ¿Qué quiere decir? Que vemos las emociones como un fenómeno social, cultural, físico, psicológico, espiritual. O sea, la emoción es algo muy complejo de describir y hay que mirarlo como un fenómeno humano. Ese es el método que más utilizamos, una mirada fenomenológica de la persona. Sí quedó contestada. Ya las caras. Muchas gracias, maestra. Hay otro comentario aquí en Veracruz. Hola, buenas noches. Aquí Ana María Marroquín de Veracruz. Leyendo un poquito de lo que es logoterapia, me encontré una palabra muy curiosa, que es la palabra triadas. No sé si brevemente me podría apoyar con esa definición. Triada es un tipo de tres conceptos que están vinculados o ligados. Lo van a ver en el primer módulo. A Frank le encantaban las triadas. Y en nuestra teoría hay una tríada que reconocemos como la tríada trágica, que es sufrimiento, culpa y muerte. Pero cuando lean la tríada, ubiquen que va a haber tres conceptos que van a estar ligados. A Frank eso le encanta. ¿Tiene dos comentarios más? Jalapa, por favor, ¿pueden proseguir? Buenas tardes, mi nombre es Cris de Jalapa. Por ahí, complementando un poquito acerca de lo que mencionaban acerca de la espiritualidad, mi pregunta es, ¿hay la intervención de un ser supremo, que no me quedó ahí muy claro cuando lo refirió, o se ve al hombre como ese ser supremo? ¿Qué pregunta tan completamente a nivel filosófico? Gracias. La sentí como de tesis doctoral. Yo no puedo asegurarte que hay un ser supremo. Yo he sentido la presencia de algo que me rebasa en varios momentos de mi vida. Y muchas personas han tenido esa experiencia.
Frank era un gran creyente porque se forjó en una cultura judía no tradicional. Entonces, creo que hay sensaciones humanas, vivencias humanas maravillosamente enormes, pero que seamos los seres supremos, tengo mis dudas. Si fuésemos así, no estaríamos destruyendo un planeta, ¿o sí? Y tampoco quiero pensar de manera estricta y rígida que todo está escrito y definido en un cielo y que no tengo posibilidad como persona de hacer un cambio en mi vida si decido hacerlo. Lo que sí creo es esto, lo que sí sé a través de mis pacientes y estos años de psicoterapia es que muchos hemos vivido la sensación de algo que me rebasa en momentos críticos y que me hace saber que todo va a estar bien sin entender cómo sucede. Si a eso le podemos llamar ser supremo, yo respeto eso. Hay gente que le llama Dios, yo en lo personal le llamo Dios. Hay gente que le llama Yahvé, hay gente que llama Alá, no lo sé. La cosa es que parece ser que coincidimos somos arenas en un gran universo, somos polvo de estrellas, diría Carl Sagan. Pero ser seres supremos sí te la debo, ¿eh? Creo que como humanidad estamos en un punto excesivamente crítico de demostrar que si fuésemos supremos, no hubiésemos acabado con casi el 50% de los recursos de esta única casa que tenemos. Y felicidades, es una excelente. Bueno, la siguiente pregunta es acerca de la relación, si existe alguna relación entre la tanatología y la logoterapia. Por ahí comentaba usted acerca de que cuando se está viviendo un duelo, no necesariamente se está buscando el sentido de la existencia, pero ocurre dentro de, por ejemplo, la reclusión. Al final de cuentas viene siendo un duelo, porque ha perdido la libertad la persona. Entonces es ahí donde empieza también a buscar ese sentido de su existencia, y tan es así que muchos intentan quitarse la vida porque no lo tienen, no sienten que el estar encerrados es la pérdida de todo. Entonces voy ahí como en esa parte de ¿hay alguna relación? Por ahí comentaba un compañero que quizás se complementen estos dos estudios. Sí, no existe una relación teórica directa, eso es real, pero creo que somos la cereza de muchos pasteles, y suena muy payaso, por no decir otra palabra dominguera, que yo sé que en Veracruz la podrían mencionar. Háganme el favor de mencionarlo ustedes para no perder yo dos puntos como docente. Yo trabajo principalmente y todo el tiempo con familias, formas distintas de pensar, psiquiatras, tanatólogos, educadores, entrenadores, dentistas, ortopedistas. Lo más complicado para mí de trabajar es con personas cerradas. Pero se los prometo que en todas las áreas he podido trabajar como logoterapeuta con cualquier persona. Una experiencia personal, nada más para que veas qué tan complementado está. Tuvimos un evento en Estunam, nos publicaron un libro de un ejercicio del Consejo de Transformación Educativa del que soy miembro, y había junto a mí un doctor en Derecho trabajando sobre el artículo 3 de la educación, y después de su ponencia maravillosamente legal, por supuesto, reprobaba historias. El señor se volteaba a preguntarme algo del artículo 3, se los prometo que reprobo civismo. Y así, terminando él, que es tan importante el artículo 3 educacional o en el área de educación, yo hablé del docente y el sentido de la vida. Y el señor al final me dijo, eso no pensé que fuera fundamental. Yo me sentía el más fundamental de la plática el día de hoy, y después de escucharle a usted, me di cuenta que también es importante que el docente tenga sentido en su vida. Entonces, somos complementarios en la medida en que nos lo permitimos. Entonces, los logoterapeutas tenemos esta gran habilidad. Por ello, podemos trabajar como muy fácilmente, porque
tan valioso es el aporte del doctor en Derecho para la educación como el mío. Tan valioso es el aporte de un gran pedagogo como el de un gran psicólogo, como el de un trabajador social que poca gente mira. Son valiosísimos. Entonces, lo que hacemos los logoterapeutas es poder reconocer el valor de cada una de las aportaciones con las que trabajamos para poder llevar al centro, o sea, a la persona, al que está en medio, a un mejor lugar, que ese es el objetivo. Entonces, quizás yo he trabajado con niños que tienen terapeuta de lenguaje y yo trabajo con él toda esta parte familiar. El terapeuta de lenguaje, yo jamás podría meter el dedo para revisar los dientes, la boca y todo. Él sí lo hace. Yo lo que hago es trabajar desde afuera un montonal de cosas más. Y gracias al del terapeuta de lenguaje tenemos avances brutales. Entonces, hoy el siglo XXI es un trabajo transdisciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario y todo lo que venga delante de disciplinario que tenga que ver con mirar los problemas desde muchos lugares distintos para darle soluciones específicas y definidas. Creo que ese es el objetivo del siglo. No sé, yo no voy a llegar al fin de siglo, pero las que sean más jóvenes que yo, adelante. Quiero ver si en eso se convierte el siglo, en el siglo de lo multidisciplinario, transdisciplinario. Preguntas muy interesantes. Jalapa. Bueno, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Mi nombre es Karen. Te estoy escuchando desde Jalapa y tengo dos preguntas en base a lo que acabas de responder anteriormente. La primera es que me gustaría saber cuáles son las técnicas que ustedes como logoterapeutas aplican con sus pacientes y quisiera escuchar como una experiencia que tú nos puedas platicar o comentar un poquito respecto a algún caso que hayas en tu experiencia, ¿no? Que hayas trabajado la logoterapia y digas, realmente, este era el sentido de mi vida. Ok, las tres técnicas específicamente logoterapéuticas es la intención paradójica, la de reflexión y la modificación de actitudes. Esas son las tres técnicas específicas. La aplicación obedece de acuerdo a las situaciones meramente particulares de algún caso, ¿no? Ahora bien, de mis casos, pues, ¿qué te puedo decir? Tengo muchísimos. Después de 23 años tengo muchísimos, pero podría mencionar a grosso modo mi trabajo actual. Estoy desarrollando un libro sobre niños y jóvenes como semilleros de sentido. Entonces, yo sí te puedo decir que los niños y los jóvenes tienen sentidos en sus vidas y que están totalmente confundidos y que cuando trabajamos sobre estas cosas de reflexión y llevamos a la mesa estos conflictos de a dónde va el mundo y todo esto, he encontrado, no solo he confirmado que este ha sido mi sentido, que esto que hago con ustedes hoy es lo que da sentido a mi vida, además de tantas otras cosas, entre ellas mi hija, por ejemplo, sino también hay jóvenes que saliendo de aquí, o ha habido niños que regresan conmigo años después, son adolescentes y me dicen, gracias a lo que trabajé contigo hoy entiendo y comprendo que mis papás, que la vida no es culpa de nadie. Yo soy forjador de mi destino. Yo tengo que hacer algo. No puedo seguir esperando a que los otros hagan algo por mi vida. Muchos jóvenes me dicen, no me gusta lo que dices, porque me estás obligando a tomar acción en mi vida. Y no me gusta tener que trabajar, no me gusta darme cuenta que me queda estudiar, no me gusta darme cuenta que mi papá y mi mamá no van a cambiar. Lo único que me gusta es que lo dices amable y nos reímos. Pero no me gusta. Y son muchas, pero entre otras cosas también he aprendido a acompañar, a transitar situaciones tan dolorosas, días enteros, que cuando se empieza a ver un rayo de sol o yo veo sonreír a la persona, no necesito que me diga más. Ya cuando llega a sesión y por lo menos media hora no lloró, sé de alguna forma intuitiva que ya está lista para encontrar el para qué transitar esto. Eso es lo que yo he encontrado con mis pacientes.
Sí fue claro, sí fue bueno para ustedes. Tengo mucho, entonces no sé. Sí, muchísimas gracias. ¿Nos podrías explicar así como que brevemente una triada? Es que siento como que son tantos los aportes de Víctor Frank y ha llamado mucho la atención el aspecto espiritual, pero tiene otras propuestas muy importantes, ¿no? Háblanos de algunas de ellas. A mí la triada que más me gusta es la triada trágica, porque tiene una triada de oposición que se llama optimismo trágico. Entonces esa es la triada que más me gusta, es decir, ante el sufrimiento, que es una de las partes de la triada trágica, en el optimismo está el servicio como respuesta, ¿no? Cuando la gente sufre, tiene que ponerse al servicio de un otro para que el sufrimiento aminore. Cuando la gente se siente muy culpable, que es una de las partes de la triada trágica, la gente tiene que hacer un cambio en sus vidas. Cuando hay culpa, tienes que hacer un cambio para generar ese choque, porque es un optimismo trágico. ¿Qué quiere decir, Frank, con eso? Que no se te va a disminuir ni el sufrimiento ni la culpa, pero está la posibilidad de vivirlos distintos. Y ante la muerte en la vida, como sucede a todos nosotros, está el acicate ante la vida. Acicate definido como esta inquietud por retomar mi existencia antes de morir y llenarme de sentido antes de que se me acabe el tiempo, ¿no? Entonces, cuando muere alguien, está la oportunidad de reconectar con aquello que olvidé hacer para que vuelva a mi vida a tener sentido. Esas son dos de las triadas que existen, las van a trabajar de manera teórica y práctica en uno de los módulos. Espero que con esa sí sea como más, les pique yo la curiosidad para que sigan, se queden, ¿no? a leer sobre ellas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues seguro que ya no tienen dudas en Jalapa, en Cuautla, en Poza Rica, en Orizaba. Oh. Gracias, buenas noches. Maestra, mi nombre es Lorena. Súper interesante todo lo que ha dicho y mi pregunta es la siguiente. En su experiencia, si esta parte espiritual la traemos interna, es parte del humano, no se separa nunca de nosotros. Yo quiero pensar que nacemos con esta parte espiritual intacta. Así es. Y quiero pensar también que los condicionamientos del sistema lentamente nos van tapando, opacando de alguna manera ese contacto con el espíritu que sin embargo es impresionante cómo sale a flote en momentos difíciles, ¿no? Cuando podemos decir que estuvo siempre dormido. ¿Qué es aquello que detona para cualquiera de los dos lados de la balanza, tanto para que el espíritu se duerma, se apague, se separe, no lo veamos, como lo queramos llamar, hay muchas maneras? ¿Y qué es eso que también lo despierta o que nos hace esa chispa de decir, efectivamente, yo tengo el poder de, con mi visión, quiero pensar, enfocar hacia dónde quiero dirigir mi experiencia? Entonces, bueno, ojalá nos pueda explicar algo. Gracias. Exactamente qué lo de... A veces el contacto con tu persona, tus recursos personales, ya sea físicos, psicológicos y espirituales, pueden ser suficientes para detonar una fuerza en el espíritu y que salgas adelante. Como puede ser suficiente para que una persona dé por terminada su vida. ¿Ok? Hoy en día no hay no te podría contestar específicamente el 80% de los pacientes se despiertan o no. No, la idea es que como sabemos que hay cosas que opacan el espíritu, como logoterapeutas, la idea es que vayamos dando conferencias en el mundo
para que aquel que tenga medio opaco el sistema tenga la oportunidad de encontrar algo que como la chispa, que lo detone hacia lo bueno, hacia lo positivo en su vida. Porque mucha gente confunde, por ejemplo, la adicción como una posibilidad de sentido, porque así lo siente el adicto, ¿no? Que el alcohol le da sentido a su vida. Entonces, eso vamos haciendo por el mundo, diciendo que hay posibilidades de encontrar sentido para que aquellos espíritus que estén apagados, opacados, nublados, cegados, tengan una oportunidad y una nueva visión, pero no te podría asegurar que solo esto encienda la chispa. Ese sigue siendo nuestro misterio como humanidad. ¿Hay alguna otra pregunta, profesora? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Malpica. Rápido con la pregunta. Aparte de la filosofía, ¿qué otros elementos componen o estructuran a la logoterapia? Está Frank es psiquiatra y médico, así que tiene todo un bagaje psicológico, ¿no? De qué es el hombre. Están los aportes de Freud, los aportes de Adler, les decía yo de Karl Jaspers, que aunque es filósofo también es científico. Entonces, digamos, esos son los fundamentos científicos de la logoterapia, pero principalmente la formación médico-psiquiátrica de Frank fue la que le dio mayor manera de explicar la situación del hombre en el mundo, y la formación filosófica y el campo de concentración pues dieron esta posibilidad de explicarlo ya con esta parte espiritual bien definida. Pero van a ir viendo muchos más aportes a lo largo del diplomado de manera más clara, digamos. Pero son los principales. Una pregunta. La tríada del optimismo trágico nos puede aportar herramientas para enfrentar miedos o adicciones. Sí. Sí, la adicción es un sufrimiento y culpa, por supuesto. Entonces, sí, el optimismo trágico es una forma de trabajar con las adicciones. Efrén Martínez es el ponente internacional, tiene todo un equipo de trabajo en adicciones en Colombia. El colectivo se llama Aquí y Ahora, con el que iniciaron hace más de 18 años. Entonces, él es punta de lanza en la investigación de adicciones y logoterapia en el mundo. Y hay muchos libros de él a la mano también. ¿Sí? Es que no, ahí no vi quién preguntó, pero espero que sí. Maestra Carolina, ¿hay alguna otra duda? Sí. Ya, vamos con la última definitivamente, vamos. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Andrés. Yo recientemente tuve una pérdida. Hace un mes falleció mi madre. Estoy todavía viviendo como mi duelo, mi dolor. Personas me platican, me dicen palabras que no siento. O sea, me dicen de ir a la iglesia, encontrarme con Dios y nada, no, como que no siento ese abrazo que me dicen que voy a sentir, ese consuelo. Siento aún a pesar de todo, sé lo que tengo que hacer, sé lo que voy a hacer a futuro, pero no, como que hay algo que me detiene. ¿Qué ese diplomado me podría ayudar en ese aspecto? La persona que murió ¿no? Y es uno de los, sí, su mamá. Y es uno de los principales amores de tu vida, ¿correcto? No necesitas dejar de dolerte. Es tu mamá. Es una pérdida importante. Simplemente no creo que sea momento aún de sentir alivio ante la pérdida de un ser amado. Creo que es momento sí de mirar al futuro y reconocer que el dolor por el momento es tu compañero, porque habla de un gran amor, habla de una gran pérdida. Entonces, ante el sufrimiento, servicio. Es decir,
ante este gran dolor, el servicio de reconocer que a tu madre le gustaría que la siguieras recordando y que siguieras caminando aún con todo y el dolor. No creo que sea momento de sentir, como dices, ese alivio porque es muy, muy reciente, muy reciente. Y creo que no presionarse y reconocer que el amor de mi vida ya no está a mi lado es importante. Los que hemos perdido a mamá sabemos que el dolor no se mitiga más que a través del tiempo. Y que solo lo que busco es que se sienta orgullosa donde quiera que esté. Yo creo que es eso. Hazla sentir orgullosa donde quiera que esté. Y sí, espero que el diplomado te pueda dar todas las herramientas que necesites. Gracias por compartirlo. Bien, pues le agradecemos mucho a la maestra Rosa Adelaida del Valle Puente que haya conversado con nosotros. En realidad, no sé, toda la propuesta y toda la teoría de Víctor Frank es compleja, es muy amplia, es muy interesante. Él fue un lector muy ávido de filosofía y de antropología sería muy difícil en una conversación, en una charla como esta, el poder explicarles, ¿sí? ¿Qué es la logoterapia? ¿Cuáles son sus postulados básicos, antropológicos, filosóficos, psicológicos? ¿Cuáles son sus técnicas de intervención? ¿Cuáles son sus herramientas? Sería verdaderamente muy difícil porque para eso hay un diplomado, ¿no? Sí. Entonces, yo sé que tal vez queden algunas dudas. No dejen de ver nuestro Facebook porque tenemos grabaciones de otros compañeros de logoterapeutas de la maestra de la casa de Víctor Frank, en donde ellos también hablan de su módulo y hablan de lo que se verá y bueno, van complementando, ¿no? Poco a poco. Yo considero que la logoterapia tiene esa parte dialógica, dual o contrastada que aparentemente es fácil, pero en realidad es una terapia compleja. Y es una terapia muy, muy indicada para estos momentos, en este momento de la vida que estamos pasando, en donde hay tanta vacuidad, hay tanto vacío existencial, la gente está tan necesitada de encontrar algo para su vida, pero lo busca afuera, ¿sí? Y no es afuera en donde está, ¿no? Está dentro de nosotros y bueno, en cada módulo precisamente la cuarta sesión se dedica al trabajo con uno mismo en cada módulo. Y bueno, ya irán viendo, yo de lo poco que he leído me he dado cuenta de que teóricamente es muy, muy rica, ¿no? Muchísimas gracias a la maestra Adelaida, verdaderamente gracias, estamos muy complacidos y estamos todos en contacto y no dejen de estar siguiéndonos por Facebook. Bueno, muchas gracias. Igual se les comenta que a las personas que asistieron a la conferencia se les va a respetar el precio promocional de 1,250 la mensualidad hasta el 15 de noviembre porque la promoción acaba el día de mañana, pero por agradecimiento a que asistieron a nuestra conferencia se les va a respetar el precio. Igualmente cualquier duda que tengan se pueden acercar con mis compañeras aquí afuera o conmigo y yo les puedo atender. Igualmente las regiones con sus coordinadoras de cada región.